nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del área de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima, y en esta ocasión vamos a tratar el tema sobre cómo realizar el trámite del certificado de origen. Este documento indispensable que todos los exportadores requieren cuando envían mercancía de origen nacional hacia destinos con quienes tenemos acuerdo comercial. Es necesario pues obtenerlo en el corto plazo, dado pues la premura de los envíos, y a su vez también para que este documento sirva al importador y se beneficie de la preferencia arancelaria, reduciendo o estar exonerado del pago de aranceles. Bien, el objetivo de este webinar es presentar los fundamentos básicos para la obtención del certificado de origen preferencial a través de la ventanilla única de comercio exterior, o BUCE como se le llama por sus iniciales, y así lo vamos a denominar de aquí en adelante. La BUCE es una plataforma web creada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde ahí se realizan diversos trámites de diversas entidades relacionadas pues con la exportación o importación de mercancías. En la actualidad hay alrededor de 300 trámites incorporados en la BUCE, en la plataforma de la BUCE, entidades como SENASA, DIGESA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DIGEMIT, etc. Y también las entidades autorizadas para la emisión de certificados de origen. Justamente uno de esos casi 300 trámites que tiene incorporada la BUCE es el de la obtención del certificado de origen, que vamos a tratar justamente el día de hoy. Y en específico el certificado de origen preferencial. Preferencial porque está pues relacionado con los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son, bueno, en primer lugar, hablar sobre los acuerdos comerciales, una pequeña reseña de lo que son las reglas de origen. También vamos a tratar sobre los criterios de calificación de origen de las mercancías. Vamos a tratar el tema de la declaración jurada o registro del producto, como también se le llama, que es el requisito necesario para la obtención del certificado de origen preferencial. Y por último vamos a ver un ejemplo práctico de cómo solicitar el certificado de origen a través de la BUCE. Bien, estos son los 5 temas que vamos a abordar el día de hoy, relacionados pues a la certificación de origen. Perú tiene en la actualidad 22 acuerdos comerciales vigentes. Estos acuerdos comerciales tienen como finalidad el intercambio, bueno, uno de los principales beneficios o finalidades de los acuerdos comerciales que ha firmado Perú, que son 22 en la actualidad, es facilitar el intercambio de mercancías a través de la exoneración o reducción del pago de aranceles. Para ello, cada acuerdo comercial se ha negociado qué mercancías ingresan con preferencia arancelaria. Esta frase preferencia arancelaria significa una reducción o exoneración del pago de los aranceles. Deben saber que los aranceles, al momento de importar una mercancía, se paga, en este caso a la SUNAT, y cuando hay un acuerdo comercial de por medio y la mercancía viene acompañada de un certificado de origen, es posible pues la exoneración o reducción del pago de dichos aranceles cuando esta mercancía ha sido negociada en el acuerdo comercial. De la misma manera, cuando se exporta productos de origen nacional, se exporta mercancías, ahí en destino, cuando llega la mercadería, el cliente de alguno de esos destinos que vemos en pantalla, con quienes tenemos acuerdo comercial, puede estar beneficiándose con esta preferencia arancelaria, es decir, la exoneración total del pago de aranceles o una reducción, dependiendo del tipo de producto como se haya negociado. Estos son los 22 acuerdos comerciales que tenemos a la fecha vigentes, pero no son los únicos, no siempre han existido estos acuerdos comerciales. En los últimos 20 años, Perú se ha abocado a firmar acuerdos comerciales, ¿no? Y de ahí pues que tenemos el privilegio o ventaja de contar con esta cantidad mencionada, en comparación con algunos países vecinos, ¿no? El beneficio ha sido que el volumen de nuestras exportaciones han tenido una tendencia creciente justamente en los últimos 20 años, tal como se aprecia en la siguiente imagen. Aquí vemos la evolución de nuestras exportaciones a lo largo de los últimos 20 años, y pues hay una
relación bastante directa de la cantidad de acuerdos que se han venido firmando, los 22 que tenemos en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, que en el año 2021 el volumen de las exportaciones han sumado alrededor de 61.000 millones de dólares. Esta información, esta data es actualizada hasta octubre del año pasado. Aún no tenemos el cierre de 2022, pero se estima que ha superado ese monto del año 2021. Puede ser 62.000 o 62.000 aproximadamente, según los analistas. Aún estamos a la espera de la data oficial, ¿no? ¿Y qué es lo que viene para este año? Bueno, para este año 2023, dado la coyuntura externa, ¿no? La guerra en Europa, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, a nivel nacional tenemos escasez de fertilizantes, en los conflictos sociales, es bastante probable, dado eso, es bastante probable que nuestras exportaciones no lleguen a los montos del año 2021 o la del 2022. Sin embargo, damos todo el esfuerzo para seguir apoyando a los exportadores en que tengan mayor acceso a los mercados, puedan conseguir mayor cantidad de clientes y por lo tanto puedan obtener el certificado de origen a través de instituciones como la Cámara de Comercio. Justamente el objetivo de esta charla es pues, brindarles las pautas de cómo obtener ese documento a través de la ventanilla única de comercio exterior, a través de la UCE. Volvemos a los acuerdos comerciales. Tenemos, a ver si vamos mencionando alguno de ellos. Tenemos el más antiguo, que es el de la Comunidad Andina, pasando por Mercosur. Tenemos también acuerdo comercial con Cuba, Chile, México, Estados Unidos, acuerdo comercial con Canadá, Singapur, con China, los países del EFTA. Tenemos acuerdo comercial también con Corea del Sur, con Tailandia, con Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, Honduras, Australia, Reino Unido, y el último acuerdo que ha entrado en vigencia es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Las siglas en inglés se muestran ahí, es Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, tal como se le conoce por sus siglas en inglés. Entonces, esos son los 22 acuerdos que tenemos en la actualidad, no son los únicos que ha tenido Perú a lo largo de estos años. Hay algunos que están en proceso de negociación, como sabemos, el acuerdo con la India, el acuerdo con Turquía está en proceso de negociación. También tenemos acuerdos que ya se han firmado y aún no entran en vigencia, como el acuerdo con Guatemala, por ejemplo. Pues bien, y ese es entonces el panorama o la situación actual de los acuerdos que tiene Perú vigente. Si estamos hablando del certificado de origen, debemos precisar la definición del certificado de origen preferencial. Hace un momento mencioné que el certificado de origen preferencial es el documento que se emite cuando hay un acuerdo comercial de por medio, algunos de los acuerdos comerciales mencionados anteriormente. Y este certificado es un documento físico, ¿no? En la mayoría de los casos es un documento físico que acredita el cumplimiento de las reglas de origen de las mercancías exportadas que han sido negociadas y sirve para que dichas mercancías se acojan a las preferencias arancelarias establecidas en los acuerdos comerciales. Es el exportador quien debe solicitar, tramitar, gestionar este documento en cada exportación para remitirlo a su cliente y que éste se beneficie con la exoneración o reducción del pago de los aranceles. Ya habíamos mencionado que la frase preferencia arancelaria significa o exoneración o reducción del pago de los aranceles al momento de importar la mercancía. Y también es importante mencionar que el certificado de origen es un documento único que acompaña a una exportación específica. No es que el certificado se emita y ese sirva para varias exportaciones. Tratándose de la certificación por entidades, los acuerdos comerciales como por ejemplo con
China, la Unión Europea, Japón, Comunidad Andina, el exportador debe solicitar un certificado cada vez que haga un despacho, cada vez que haga un envío de mercancías hacia el exterior. Debemos mencionar también las modalidades de certificación. Existen dos modalidades conocidas. La certificación por entidades, que es donde el exportador hace su solicitud a través de la UCE, y en la cual tiene que seleccionar una de las entidades autorizadas para la emisión, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, y esto funciona para los acuerdos que figuran a continuación: la Andina, Mercosur, Cuba, Chile, México, Singapur, China, los países del EFTA, Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, Honduras y Reino Unido. Existe otra modalidad de certificación llamada autocertificación, y este funciona para los acuerdos con los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Estos 5 últimos acuerdos mencionados funcionan bajo el sistema de la autocertificación. ¿Y qué significa esto? Significa que el exportador completa, llena el formulario del certificado específico para cada acuerdo comercial. Es necesario que el exportador tenga conocimiento que la mercadería cumpla con las reglas de origen. Luego de llenar el formulario, lo firma y lo envía a su cliente importador ahí en destino, cualquiera de los países mencionados aquí: Estados Unidos, Canadá, Corea, Australia o CPTPP. En este tipo o en esta modalidad de certificación no se requiere la participación de ninguna entidad emisora, ni mucho menos el trámite se realiza a través de la UCE. Es una modalidad bastante particular que funciona para estos 5 acuerdos comerciales que he mencionado. El tema de hoy nos vamos a enfocar pues a la certificación por entidades, ¿no?, donde el trámite se realiza a través del portal de la UCE. Dado que estamos mencionando las entidades, debo aclarar que además de la Cámara de Comercio de Lima, existe algo de 20 entidades adicionales a lo largo del territorio peruano que también están autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la emisión del certificado de origen. Y esta autorización se da a través de un convenio de delegación, es decir, la entidad interesada ha solicitado al MINCETUR poder tener la potestad o facultad de emitir certificados de origen. El MINCETUR realiza la evaluación respectiva, verifica el cumplimiento de los requisitos que debe tener dicha entidad solicitante, y una vez que lo haya cumplido, le otorga la autorización, que es por un plazo de 5 años para que dicha entidad emita certificados de origen. Decía que a nivel nacional existe poco más de 20 entidades autorizadas. Además de la Cámara de Comercio de Lima, tenemos, por ejemplo, la Cámara de Piura, la Cámara de Arequipa, la Cámara de Cusco, la Cámara de Lambayeque, la Cámara de Santa, Cámara Chinchana, etc. Son 20 o poco más de 20 entidades autorizadas por el MINCETUR, cada una trabaja de manera independiente, tiene la autorización de manera independiente, y es justamente para atender la demanda de los exportadores cuando requieran un certificado de origen. Este es un resumen, ¿no?, de los certificados de origen en forma general, que se dividen en preferencial y no preferencial. El certificado de origen preferencial ya habíamos mencionado que se emite cuando el destino es un país con quien tenemos acuerdo comercial, ¿no?, alguno de los 22 acuerdos vigentes. Y el certificado no preferencial, en algunos casos lo solicitan los importadores de países con quienes no tenemos acuerdo comercial, y es básicamente para tener la seguridad o la certeza de que lo que están comprando es realmente producido en Perú. No les va a brindar ninguna exoneración o reducción del pago de los aranceles, es
meramente para conocer que sea de origen peruano, y como les mencioné, se emite para países donde no tenemos acuerdo comercial, países, por ejemplo, del Caribe, como República Dominicana, algunos países del Medio Oriente, como Israel, por ejemplo, algunos países del África, donde hay cierto movimiento de exportaciones de Perú hacia esos destinos. Entonces algunos clientes solicitan un certificado de origen y es en esos casos donde se emite un documento llamado certificado de origen preferencial. Volviendo a los certificados de origen preferenciales, estos a su vez se dividen, ¿no?, según la modalidad en dos, a través de las entidades certificadoras o en su defecto es una autocertificación, ¿no?, cuya definición ya le hemos tratado previamente. Entonces, en resumen, se puede emitir certificado de origen para cualquier país, cualquier destino, y tratándose de destinos con quienes tenemos acuerdo comercial, el certificado es llamado preferencial y da pues el beneficio al importador de una preferencia arancelaria cuando importan las mercancías. También habíamos mencionado las reglas de origen. Las reglas de origen son las condiciones de producción, extracción u obtención que deben cumplir una mercancía y están establecidas en cada acuerdo comercial para ser considerada originaria y por lo tanto contar con un certificado de origen para acogerse al beneficio arancelario. Todos los acuerdos comerciales tienen un capítulo que habla sobre las reglas de origen. Y esas están definidas para cada partida arancelaria o para grupos de partidas arancelarias o subpartidas arancelarias. Son condiciones que debe cumplir dicha mercancía, ¿no?, para que sea considerada originaria y por lo tanto obtener el certificado de origen. También habíamos mencionado, bueno, también es importante mencionar los criterios de calificación de origen. Las condiciones de producción, obtención, elaboración o extracción, ¿no?, en las reglas de origen se clasifican en 3 tipos. Para cada partida, subpartido, rango de estas, puede requerirse el cumplimiento de al menos uno de esos criterios. El criterio de cambio de clasificación arancelaria, el criterio de valor de contenido regional o el criterio de requisito específico. Entonces, cuando hablamos de reglas de origen, eso está ligado a las condiciones de producción o a los criterios que debe cumplir una mercancía para que sea considerada originaria. Y esos criterios pueden ser alguno de esos 3, dependiendo del tipo de producto. Veamos ahora algunos ejemplos. El criterio de calificación de origen, el primero de ellos, el cambio de clasificación arancelaria, se da en los acuerdos comerciales similar a este ejemplo. Por decir, un producto de la subpartida 560811, cuya descripción es redes confeccionadas para la pesca, el requisito específico de origen, cuando en su elaboración contiene al menos un insumo importado, la regla que exige para dicha subpartida es la de cambio de clasificación arancelaria. Y aquí lo vemos, donde dice CC, significa cambio de capítulo, y esa exclusión significa que está permitido la utilización de insumos importados, pero excepto excluyendo esta lista: 5106, 5113, 5204, 5212, 5307, etc. Entonces, el requisito o el criterio de cambio de clasificación arancelaria para esta subpartida, la 560811, de redes confeccionadas para pesca, es que sí, efectivamente, se permite la utilización de insumos importados, pero no las de esta lista. Y requiere pues que haya un cambio de clasificación, es decir, la partida o subpartida de los insumos tiene que ser distinta a la del producto final. Veamos el segundo caso. El valor de contenido regional. Hay algunos productos cuyas partidas están definidas en los acuerdos comerciales con el cumplimiento de un cierto
cierto porcentaje de contenido regional para que sea considerado originario. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los artículos de joyería y sus partes, de la partida 7113, donde para las subpartidas 711311 y 711319 tenemos el criterio de dos criterios, ¿no? Habíamos mencionado previamente que, vamos acá, que para cada partida o subpartida o rango de estas puede requerirse el cumplimiento de al menos uno de esos criterios. Puede ser uno, dos o hasta tres inclusive. Entonces vemos justamente en el segundo caso, en el valor de contenido regional, para esa subpartida, que en algún acuerdo comercial, no estoy especificando aquí, a qué acuerdo comercial pertenece esta regla de origen, pero lo importante es de que en todos los acuerdos van a encontrar esos tres criterios. Y aquí estamos refiriéndonos al del valor de contenido regional, donde para la partida 7113 exige un valor del 50% de contenido regional. Es decir, los insumos nacionales, la mano de obra, la utilidad y los demás gastos incurridos en territorio nacional tienen que ser del 50%, por lo menos. También se da la otra alternativa, de que si no cumple con el valor de contenido regional, se da la alternativa de el cambio de clasificación arancelaria a través de estas siglas CP, que significa cambio de partida. Es decir, el insumo importado tiene que ser una partida distinta a la del producto final. Si el producto final es 7113, no puede haber un insumo que tenga también 7113. Y si hubiera, se da esta otra alternativa, la del valor de contenido regional. Por eso dice cambio de partida o BCR, es decir, o valor de contenido regional del 50%. Entonces, este es un caso particular donde para un determinado conjunto de productos, una determinada partida arancelaria, se da como condición el cumplimiento de dos criterios, o bien una o bien otra. Si es que no cumple una, puede cumplir la otra. Y tenemos el tercer criterio de calificación. Esto se da en menor medida, muy raro que se vean algunos acuerdos comerciales, y es el denominado requisito técnico. Aquí también hemos extraído de algún acuerdo comercial el criterio de requisito técnico para el trióxido de azufre, ¿no?, cuya partida es 2811, en la cual el requisito indica fabricación a partir del dióxido de azufre o fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no excede el 40% del precio de fábrica. Ese es el requisito técnico. Veamos, ¿qué es lo que necesita un exportador para obtener el certificado de origen? Muchos exportadores se ven en la necesidad de obtener el certificado de origen a último momento o ya de manera anticipada, pero les parece tan engorroso en algunos casos el trámite que a veces desisten. Sin embargo, debo comentarles que existen entidades, ¿no?, como el Comercio Lima y en este caso particular PROMPERÚ, que promueven pues este tipo de capacitaciones, ¿no?, donde los exportadores pueden tomar conocimiento de cómo realizar sus diversas gestiones para llevar con éxito el proceso de exportación o importación. Y en este caso específico, la emisión del certificado de origen requiere contar con ciertos requisitos. Primero, contar con la clave SOL, porque es el acceso a la BUCE, es el acceso que permite poder ingresar a la BUCE, seleccionar el trámite de certificado de origen, seleccionar la entidad respectiva e ingresar toda la información que solicita el sistema para poder obtener el certificado de origen. También es muy importante mencionar este segundo punto, ¿no?,
que cuando se trata de un producto nuevo o es una empresa exportadora nueva, se contacten con la entidad respectiva, ¿no? Para realizar un diagnóstico del producto, ¿no? Y poder determinar a grandes rasgos si el producto puede calificar para obtener el certificado de origen. Con cierta información que nos brinde el exportador o productor, podemos determinar, ¿no? si cumple con las reglas de origen de determinado acuerdo comercial, es decir, a dónde va a realizarse la exportación, y con ello el exportador tenga la seguridad de poder ingresar al sistema, ¿no? Por su clave SOL e ingresar la información que requiera. Se consulta por qué producto es lo que va a exportar, hacia qué destino, si el productor es a su vez productor también de la mercancía, si el exportador es a su vez productor de la mercancía, y dónde o en qué lugar del territorio nacional se produce dicha mercancía. Con esas preguntas básicas y otras más, se puede deducir si realmente cumple con las reglas de origen, para lo cual el exportador tiene luz verde y puede continuar con el trámite de ingreso en la BUCE y registrar el producto. El trámite del certificado de origen en general tiene dos pasos. El primero es el registro de la declaración jurada, o registro de producto también, como se le llama. La declaración jurada es el requisito necesario e indispensable para luego obtener el certificado de origen. La declaración jurada de producto se registra por acuerdo comercial, por tipo producto, y este tiene una vigencia de 2 años, con lo cual el exportador puede solicitar todos los certificados, es decir, puede realizar todas las exportaciones necesarias solicitando los certificados de origen para ese producto que ha registrado para también un determinado acuerdo comercial. Si hoy día, por ejemplo, el exportador va a enviar mercancías a Japón, por ejemplo, mango congelado, va a registrar ese producto, va a hacer su declaración jurada de mango congelado para el destino Japón. Si de aquí a un par de meses o el próximo mes dicho exportador va a exportar el mismo producto pero a otro destino, como por ejemplo México o la Unión Europea, va a tener que registrar nuevamente el producto, va a tener que hacer una nueva declaración jurada. ¿Por qué? Porque la declaración jurada se registra por acuerdo comercial y por tipo de producto. La declaración jurada implica información detallada de cómo se ha obtenido, elaborado, extraído, producido la mercancía que se va a exportar. Información detallada como qué insumos se han utilizado en su elaboración, separando si son insumos nacionales o insumos importados, quiénes son los proveedores de dichos insumos, qué cantidad de insumos se ha utilizado para producir dicha mercancía, para producir una unidad de medida de dicha mercancía. Ojo que la declaración jurada tiene que registrarse no por la totalidad del envío, sino por una unidad específica, por ejemplo, 1 kilogramo, 1 tonelada, 1 litro, 1 cilindro, etc. Y además, también parte de la declaración jurada es una descripción de cómo se ha elaborado el producto, cómo se ha fabricado el producto. Una descripción, la secuencia paso a paso de cómo se ha obtenido el producto. Una vez que se haya registrado la declaración jurada, pasa a evaluación de la entidad. El exportador tiene que comunicar a la entidad que ha seleccionado para la calificación de declaración jurada, tiene que comunicarse con dicha entidad a través de teléfono, correo, indicando el número de solicitud para que pase evaluación. Y de estar todo conforme, es decir, correctamente llenado, sin errores, se aprueba dicha declaración jurada. Y a continuación, empieza el segundo paso de todo el trámite, que es la solicitud del certificado de origen. Y para solicitar el certificado de origen, el exportador debe contar con la factura de exportación ya emitida, la prueba o comprobante de la venta realizada, la venta que está próximo a enviar, para lo cual está solicitando dicho certificado de origen. Adicionalmente, puede el exportador también anexar a la solicitud de certificado de origen el documento de embarque, la vía aérea o el BL, el pasaporte, dependiendo del medio de transporte. Sirve también para poder determinar si el certificado está correctamente llenado y poder aprobarlo de manera rápida.
El costo. ¿Cuál es el costo del certificado? Bueno, no se menciona acá, esperando que este año se haya actualizado, pero no ha sido así. El costo sigue siendo 42 soles con 48 céntimos. Ese es el monto que está vigente desde hace casi 8 años. Representa 36 soles más IGB. Y es el pago que realiza, el exportador, ¿no?, cuando hace la solicitud del certificado de origen. Es el pago que realiza para poder la entidad evaluar y aprobar el certificado. Dicho pago lo realiza directamente la entidad con quien está solicitando el certificado. Cada entidad maneja pues diversos medios de recaudación de los pagos que realizan sus clientes. Y bueno, tenemos entendido de que a futuro la BUCE va a implementar para el trámite de certificado de origen la opción de pago directo hacia la entidad o hacia el INCETUR. Eso está todavía por definirse. Por ahora, la BUCE, en cuestión de trámite de certificado de origen, solamente solicitan sus certificados de origen, registran la declaración jurada y el pago lo hacen aparte a la entidad respectiva. Respecto a la declaración jurada, habíamos mencionado que el sistema BUCE requiere cierta información del producto, ¿no? Información como los insumos que se han utilizado en su elaboración, ya sea insumos nacionales o insumos importados. El sistema también requiere definir la partida arancelaria de los insumos, además de la partida arancelaria del producto. El sistema solicita quiénes son los proveedores de los insumos nacionales y si se trata de los insumos importados, definir de qué país proceden o cuál es el origen de los insumos importados, cantidad, unidad de medida y costo de cada uno de los insumos para elaborar una unidad de producto. Toda esa información que requiere el sistema BUCE para registrar el producto, para registrar la declaración jurada, está resumida en este cuadro que de igual manera sirve de ayuda a los exportadores para poder recabar toda la información. Una vez que hayan completado la información del producto, lo que sigue pues es ingresar a la BUCE y transcribir todo lo que el sistema requiere. Bueno, aquí es un resumen, porque en la BUCE hay que pasar ventanas por ventanas, pantallas por pantallas, para poder ingresar una declaración jurada. Entonces, para facilitar a los exportadores tener en una sola matriz, en un solo cuadro, qué es lo que solicita el sistema para registrar el producto que va a exportar, es que tenemos este cuadro de ayuda. Y aparte también tiene que pues elaborar el exportador o productor el diagrama de flujo o proceso productivo, ¿no? Como que ya habíamos mencionado que el proceso productivo es la secuencia paso a paso de cómo se elaborado o obtenido el producto. Vamos con un ejemplo de calificación de declaración jurada. Este es un ejemplo de una silla de plástico cuya partida arancelaria es 9401800000. El ejemplo indica que se va a exportar hacia Colombia. El exportador es a su vez también productor de dichos productos y su fábrica está ubicada en Lima. Según la factura de venta, va a exportar una gran cantidad de sillas de plástico del mismo modelo, del mismo tipo, y el precio unitario es de $4. Se vende por unidades. En la elaboración de estas sillas de plástico se han utilizado materiales originarios de Perú, es decir, materiales nacionales, y materiales no originarios, es decir, insumos o materiales importados. Como se va a exportar hacia Colombia, el análisis se puede realizar por medio de los dos acuerdos comerciales que tenemos con Colombia, de la Comunidad Andina o de la Alianza del Pacífico. Pero eso solo lo determina el importador. El importador va a decidir qué acuerdo comercial le va a convenir, si el de la Comunidad Andina o el de la Alianza del Pacífico, en este caso.
dado que va a exportar a Colombia. Este es un caso particular donde para un destino, para un país, existen dos acuerdos comerciales. Para Japón, por ejemplo, si la exportación es hacia Japón, existe solamente un acuerdo comercial. Si es hacia México, pero si es a Japón o hacia México, pueden utilizar el acuerdo bilateral Perú-Japón, Japón, o también puede utilizar el acuerdo del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, que lo hemos mencionado también como uno de los últimos acuerdos que ha entrado en vigencia. Si va a exportar a México, también tenemos ahí hasta 3 posibles acuerdos comerciales: el acuerdo bilateral Perú-México, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, o también puede utilizar el acuerdo CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Va a depender de qué es lo que requiere el cliente, el importador, cuál le va a beneficiar, cuál va a ser más útil, cuál le va a convenir. Si conocemos que existe más de un acuerdo comercial para un destino, para un país en particular, podemos igual como exportadores mencionárselos al cliente, ¿no? Para que ellos hagan la evaluación respectiva, de cuál le conviene. Entonces aquí tenemos el caso de las sillas que se van a exportar a Colombia, se utilizan insumos nacionales importados. Aquí hemos plasmado, ¿no?, la información de la declaración en este cuadro, ¿no? El destino es Colombia, el acuerdo, bueno, ya han elegido que el acuerdo es de la Comunidad Andina, el productor es exportador al mismo tiempo, las sillas de plástico tienen la partida arancelaria 940180, se vende por unidades, la unidad medida es unidades, la unidad medida de venta es unidades, y el precio de venta es $4 por unidad. Aquí también en el cuadro tenemos la relación de los insumos utilizados. Tenemos un insumo nacional que es la etiqueta de papel, se pega a la silla, y tenemos dos insumos importados, el polipropileno y el máster, ambos de origen importado. Y tenemos las cantidades, unidad de medida y costo de la cantidad empleada. Por ejemplo, si para una silla, para elaborar una silla, se han utilizado 400 gramos de polipropileno, estos 400 gramos implican un costo de $1.20. Entonces el costo que se debe colocar en el cuadro y a su vez transferirlo en la BUSE es el costo de la cantidad usada, no el costo de adquisición de 1 kilo o 1 tonelada de polipropileno, sino es el costo de la cantidad utilizada para elaborar una unidad de producto terminado. Y es eso que quiero que quede claro, porque es muy recurrente los errores que cometen algunos exportadores cuando ingresan una declaración jurada a la BUSE. Confunden la totalidad de insumos adquiridos, ¿no?, con la unidad de medida del producto, y el resultado de ello es que salgan valores negativos o valores inconsistentes. Como les mencioné hace un momento, la declaración jurada se registra por unidad de producto. En este caso son sillas. Y la silla se vende por unidad, entonces se toma una silla y sobre esa silla, que se ha tomado como ejemplo, se desagrega toda la información en este cuadro. La de los insumos, la cantidad de insumo, costo, etc. Si, por ejemplo, si fuese harina de pescado, por ejemplo. La harina de pescado comúnmente se vende por toneladas. Entonces, si una exportación consiste de 50 toneladas, ¿no?, y la factura de exportación se factura tantos dólares por tonelada, digamos $800 por tonelada, entonces la unidad de medida es 1 tonelada, la unidad de medida mínima es 1 tonelada. Por lo tanto, la declaración jurada se debe registrar por 1 tonelada de harina de pescado. Toda la información de qué cantidad de anchoveta o pescado se requiere para obtener 1 tonelada de harina, qué cantidad de antioxidantes se utiliza para 1 tonelada de harina,
etcétera. Toda esa información en base a la unidad mínima de medida del producto. Tonelada, lo mismo si fuese litros, por ejemplo, ¿no? Si es un producto líquido que se vende por litros, se toma como referencia un litro, se desagrega la información de los insumos, cantidad de insumo para elaborar un litro de producto, costo de esa cantidad usada, ¿no? Para elaborar un litro de producto, etc. Entonces, la declaración jurada se registra por la unidad mínima de medida del producto, no por la totalidad, ¿no? Y así evitamos confusiones, errores que en algunas ocasiones cometen los exportadores. ¿Qué es lo que dice la regla de origen para la exportación de estas sillas hacia Colombia, dado que se ha tomado como acuerdo comercial de la Comunidad Andina? Entonces, nos hemos remitido a la decisión 416, que es la norma que regula pues, el cumplimiento de origen de los productos que se exportan a la Comunidad Andina. Y en uno de sus párrafos indica, ¿no?, que cuando se utilicen insumos importados, es decir, materiales no originarios, tienen que cumplir dos condiciones. Y justamente esta silla utiliza, aparte de insumos nacionales, utiliza insumos importados, como ya lo hemos visto. Y la regla para este producto, bajo el acuerdo de la Comunidad Andina, dice que en el caso de utilizar insumos importados, tiene que cumplir cada una de esas dos condiciones. Tienen que cumplir ambas condiciones. Primero, que resulte de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro. El país miembro de la Comunidad Andina es Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. En este caso, la producción se ha realizado en Perú. Sí se da. Y la segunda condición es que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificado en la andina en partida diferente a la de los materiales no originarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la partida del insumo importado tiene que ser distinta a la del producto final. Entonces retrocedemos acá a esta matriz, a este cuadro, y verificamos que los insumos importados tienen partida diferente a la del producto. El producto es 9401 y los insumos tienen partida 39, etc. Distinta. Por lo tanto, si está cumpliendo estas dos condiciones de la regla de origen del acuerdo comercial de la Comunidad Andina para este producto, y por lo tanto es considerado originario. Entonces el exportador ingresa ya con toda la seguridad dicha información de este cuadro en el sistema de la UCE, solicita la aprobación de dicha declaración jurada y una vez que se apruebe ya puede solicitar el certificado de origen. Vamos con otro ejemplo. Este es el caso de cacao en polvo, cuya partida arancelaria es 1805-0000. El ejemplo indica que dicho producto se va a exportar a la Unión Europea, a Francia específicamente. El exportador también es a su vez productor de la mercancía, que se fabrica en Lima. Ese cacao en polvo lo vende en frascos de 1 kilogramo a un precio de $22 y utiliza materiales originarios en su fabricación. Ojo, aquí no está utilizando materiales no originarios, sino solamente originarios. Ahora, ¿qué dice la regla de origen para este producto? Antes veamos cómo se ha llenado la matriz. Tenemos que el producto es cacao en polvo, la partida es 1805, ahí error me parece. El único insumo utilizado es el cacao en grano, que es de origen nacional. La partida arancelaria del cacao en grano es 1801. El proveedor es un agricultor que no tiene RUC, sino DNI. Y para elaborar 1 kilo de cacao en polvo se utiliza 8 kilogramos de cacao en grano. Ya habíamos mencionado que no hay
insumos importados o no originarios en la producción de cacao en polvo. Y ahora vamos a remitirnos a lo que dice la regla de origen del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Esta es la sección del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, que habla sobre las reglas de origen, y en el artículo 5 trata sobre los productos totalmente obtenidos. ¿Qué son los productos totalmente obtenidos? Son aquellos donde en su elaboración, obtención, no incorpora ningún insumo importado. Y es justamente el caso del cacao en polvo. El cacao en polvo, que es obtenido a partir del cacao en grano, y el cacao en grano pues se obtiene del fruto del cacao, y vemos aquí que es un producto vegetal cosechado, recolectado en Perú, efectivamente, y vemos un poco más adelante que todo producto donde ha sido elaborado en territorio nacional exclusivamente con productos especificados en los párrafos A, J, es considerado también originario. Es decir, el cacao en polvo es obtenido a partir del cacao en grano, que es un producto vegetal, y se deduce de acuerdo a este párrafo, el párrafo K, que el cacao en polvo es originario también. Es un producto totalmente obtenido, dado que no incorpora en su composición ningún insumo importado. Eso lo dice, lo aclara justamente las reglas de origen del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Del mismo modo, si se va a exportar cobre, por ejemplo, ¿no? Y el cobre en barra o cobre en planchas, etc. El cobre es un producto mineral extraído del subsuelo nacional, ¿no? Entonces, y no incorpora ningún insumo importado, es cobre puro. Y está definido en el párrafo A del artículo 5. Por lo tanto, cobre exportado también es considerado originario, producto totalmente obtenido. Y aquí define pues todos los productos obtenidos básicamente de la naturaleza o producidos a partir de ellos, ¿no? Y determina o aclara que efectivamente son de origen nacional por el hecho de ser producidos, obtenidos, extraídos, cultivados, cosechados en territorio nacional. Volviendo entonces a la matriz donde se recopila la información del producto, vamos ahora a registrar dicho producto en la BUCE, para lo cual vamos a ingresar a una BUCE que es de simulación. Bien, voy a compartir pantalla de la BUCE alterna. Entonces aquí tenemos esa plataforma o página que también ha creado la BUCE para efectos de capacitación o pruebas de simulación de registro de declaración jurada o de solicitud de certificado de origen. Quisiera saber si se aprecia dicha pantalla. Y bueno, ingresando con un RUC específico, un RUC cualquiera, en este caso lo hemos definido 2051-1104-2268. Ingresamos a esta plataforma. Es tal y cual si el exportador estuviera ingresando a la BUCE real. Si un exportador ingresa a la BUCE por primera vez, a la BUCE real por primera vez, lo que va a apreciar primero es este formulario de llenado de datos, donde pues tiene que completar la información del usuario que en ese momento se va a hacer cargo de las solicitudes de certificados de origen. De ahí en adelante, cuando el exportador vuelve a ingresar, va a apreciar esta
esta pantalla, esta ventana. En la parte izquierda se contabiliza el número de solicitudes, así como los borradores que están pendientes de envío, de igual manera las declaraciones juradas registradas. Si se quiere visualizar cuáles son las declaraciones juradas registradas, se presiona este botón en la barra superior y aquí se visualiza todas las declaraciones juradas que ha registrado y en rojo son las que están vigentes. Recordemos que la declaración jurada tiene una duración de 2 años, tiempo en el cual todo exportador puede solicitar los certificados que requieran para el acuerdo que ha seleccionado, que ha registrado. Luego también tenemos el botón Nueva Solicitud, ¿no? Donde aquí aparece los diversos trámites que se realizan en la BUCE para el tema de certificados de origen. En primer lugar tenemos el enlace que nos lleva a la solicitud de emisión de certificados de origen. En segundo caso tenemos el trámite de duplicado. Este consiste en la generación de un nuevo certificado, dado que el que se ha emitido inicialmente se ha extraviado en el camino o se ha deteriorado de tal manera que ya no sirve para poder presentarlo a la aduana. Entonces, se ha optado por esta opción llamado duplicado, ¿no? Donde el exportador puede solicitarlo, según los casos mencionados, va a generarse un nuevo número y en observaciones va a indicarse que justamente ese nuevo es el duplicado de uno previamente ya emitido. En tercer lugar, tenemos la opción de reemplazo de certificado también como trámite posible, ¿no? Y esto se solicita cuando el certificado que se ha emitido llega a destino y la aduana observa algún dato inconsistente en el documento, en el certificado, ¿no? Inconsistente relacionado a los otros documentos, ¿no? Que no coincide, por ejemplo, el número de factura, no coincide la cantidad de mercadería con la cantidad en el certificado con la cantidad que figura en la factura. Cualquier error de tipeo que no sea un error que genere dudas al origen de la mercadería, ¿no? Y que sea pues un error subsanable, la aduana puede solicitar que se emita o se genere un reemplazo, ¿no? Entonces ahí el importador comunica al exportador y realiza el trámite de reemplazo. En cuarto lugar, se tiene también la opción de trámite de anulación. La anulación es cuando el certificado que se ha emitido para una exportación específica, a las finales no se llega a realizarse la exportación, ¿no? Y el certificado, pues, ya no tendría efecto, ya no podría utilizarse porque no se va a llevar a cabo el envío. Entonces, para que en el sistema o en las estadísticas no figure como un despacho o una exportación realizada, el exportador solicita pues la anulación del certificado que se emitió. En quinto lugar tenemos la opción de calificación de declaración jurada, que es justamente por donde vamos a empezar nosotros, ¿no? Dado que es el ejemplo del cacao en polvo, lo vamos a tener que registrar previamente para luego solicitar el certificado de origen. Es el botón Nueva Solicitud, la opción Calificación de declaración jurada, y aquí vamos a seleccionar el país del acuerdo. Habíamos mencionado que el país de destino del cacao en polvo es Francia. El acuerdo comercial, aquí se despliega un único acuerdo, ¿no? Si fuera México, por ejemplo, o Colombia, se desplegaría más de un acuerdo, ¿no? Aquí es el de la Unión Europea únicamente. A continuación, el exportador va a seleccionar la entidad certificadora. En este caso, por ejemplo, va a seleccionar la Cámara de Comercio de Lima y presiona el botón Continuar. Estamos haciendo el ejemplo ya de cómo se registra un producto, cómo es la declaración jurada que debe registrarse en el sistema BUCE. Si es una declaración jurada que ya existe para un acuerdo comercial, ¿no? Y lo queremos
ahora para otro acuerdo comercial, el sistema BUSE tiene la opción de copiado. Entonces, aquí se seleccionaría esta opción, ¿de acuerdo? Aparece una ventana donde se va a digitar el número de declaración jurada que ya está registrado para otro acuerdo comercial y se presiona aceptar para que internamente se haga la copia de toda la declaración jurada registrada previamente para este nuevo acuerdo comercial a donde se va a registrar, tratándose del mismo producto, solo que es un acuerdo comercial distinto. Esa es una funcionalidad bastante importante de la BUSE que permite pues copiar declaraciones ya registradas para un determinado acuerdo hacia otros acuerdos comerciales. Ese no es el caso, entonces solamente le damos el botón guardar formato, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen tres pestañas. La pestaña datos del solicitante, la pestaña rol del solicitante y la tercera que es la del criterio de origen. En esa primera pestaña vamos a seleccionar la dirección de la empresa exportadora. Bueno, al haber más de una dirección se selecciona la del domicilio fiscal y aquí es importante que a la dirección ya seleccionada en este campo se le agregue la palabra Perú. ¿Por qué? Porque hay algunos acuerdos comerciales donde aparece el nombre del productor con su dirección respectiva y es importante que aparezca, además de la dirección, ciudad, ¿no? o zona o región, aparezca además Perú, el país de origen. Entonces, es importante agregarle eso al final de la dirección seleccionada. Y para que se grabe, presionamos el botón actualizar. Seguido pasamos a la siguiente pestaña, donde aquí vamos a elegir una de las opciones según sea el caso, según sea el rol de la empresa que está registrando dicha declaración jurada, ya sea exportador únicamente, ya sea productor solamente, o sea productor exportador o un exportador acopiador. Habíamos visto en el ejemplo que para este caso del cacao en polvo, la empresa es productora y exportadora al mismo tiempo. Entonces seleccionamos esa opción y presionamos el botón guardar para que se grabe. A continuación pasamos a la siguiente pestaña, la del criterio de origen. Aquí está el criterio que debemos de seleccionar según el tipo de producto, o según los insumos que tenga, y está este botón que dice abrir declaración jurada. Al presionarlo aparece una nueva ventana donde vamos a ir registrando la información del producto, ¿no? Entonces el producto es cacao en polvo. ¿De qué está constituido? Dice características, materia constitutiva, pues cacao. La partida arancelaria se consigna en este campo, ¿no? De acuerdo al cuadro que habíamos, a la matriz donde habíamos llenado la información, transcribimos, ¿no?, todos los datos. En este campo no es posible digitar la partida arancelaria, 1805, sino en su defecto hay que buscarla. Pero ya no es necesario buscarla porque ya la tenemos previamente identificada. Seleccionamos esta opción y digitamos la partida arancelaria del producto. Los cuatro primeros, presionamos buscar y me despliega todas las opciones para el 1805, que es esta única, 18050000, cuya descripción es justamente cacao en polvo. La seleccionamos y ya carga automáticamente en ese campo. Otra cosa que es muy importante también mencionarles, y es motivo también de error en muchos exportadores cuando registran una declaración jurada, es en este campo, que debido a una inconsistencia, un error de tipeo, no sé, ese campo es denominado costo unitario de la mercancía en dólares. Lo que realmente se coloca acá y realmente debe decir es el precio unitario, precio de venta unitario, precio FOB, precio unitario de la mercancía, no costo, sino el precio de venta de la mercancía. Y habíamos definido que el cacao, el precio de venta es de $22 el kilo. Como se trata de una exportación a la Unión Europea, hay un campo donde me pide colocar el valor ex-works,
El de arriba, el valor $22, es el valor FOB. Si el FOB es $22, el ex-work es ligeramente menor a dicho valor FOB. No es necesario hacer un cálculo grande o complicado para hallar el valor ex-works. Basta con restar de algunos centavos o dólares a ese precio, digamos que sea 21, el valor ex-works, y el valor FOB $22. A continuación, se debe consignar la unidad de medida, la unidad mínima de medida. Como se vende por kilos, entonces es 1 kilogramo la unidad de medida. Seguido, se marca con un check este casillero, ¿no? Donde como registrador o exportador, se hace la declaración de que la información contenida es verídica y exacta, ¿no? Y se hace responsable para poder demostrar posteriormente la exactitud y veracidad del informe, de toda esta información. Guardamos y pasamos a la siguiente pestaña. Aquí en esta pestaña, tal como lo teníamos en el cuadro de ayuda para registrar el producto, ¿no? La partida es el grano de cacao. Entonces, el material originario lo registramos a continuación. Cacao en grano. Y la partida, de igual manera, no es posible colocarlo directamente, sino hay que digitarlo, el 18010019. Marcamos ese casillero, 18010019, presionamos el botón buscar y lo seleccionamos. Hay que consignar el RUC o DNI del proveedor del cacao en grano. Habíamos dicho que es un agricultor, ¿no? Cuyo DNI es, digamos, por ejemplo, es DNI, y digitamos el nombre de dicho proveedor, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez. ¿Qué cantidad de cacao en grano se requiere para obtener 1 kilo de cacao en polvo? Según nuestra matriz es 8 kilogramos. 8 kilogramos, y el costo de esos 8 kilogramos es de $5. Procedemos a guardar, cerramos, y aparece ya dicho insumo como un registro en la declaración jurada. Dado que es el único insumo, no hay ningún importado, ¿no? Vamos a la parte final de esta ventana, de esta pantalla, y presionamos el botón calcular demás gastos, para que internamente el sistema haga el cálculo del costo de la mercancía, porcentaje del costo de la mercancía. ¿Qué porcentaje representa este insumo respecto al precio de venta del producto? El porcentaje es de 22.72%. Pasamos a continuación a la tercera pestaña, que son los adjuntos. Aquí es donde se va a registrar el proceso productivo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en formato PDF. Vamos a hacer la búsqueda. Ya, factura, proceso. Es un PDF genérico que representa, pues, el proceso productivo. Seleccionamos y cargamos el archivo y procedemos a cerrar. Ya está cargado el documento. Y en esta opción de otros es posible, y sugerimos a nuestros exportadores que anexen información adicional relacionada al producto que están registrando, relacionada a la declaración jurada que están registrando. Como por ejemplo fotos de producto, ficha técnica, facturas de compra de los insumos, liquidación de compra, y de remisión, etc. Cualquier información que nos ayude a determinar, pues, con mayor claridad que el producto es de origen nacional, lo pueden adjuntar. Entonces, ya completamos la información de esas 3 pestañas, procedemos a cerrar dicha ventana, y lo que nos falta aquí, este botón transmitir está deshabilitado, lo que nos falta es determinar el criterio de origen. Como habíamos dicho, esta es una exportación a la Unión Europea, el producto es cacao en polvo.
cuyo único insumo es el cacao en grano, que es de origen nacional. Por lo tanto, el cacao en polvo es también de origen nacional, como lo hemos determinado a través de la regla de origen, cuando hemos visto el archivo de las reglas para la Unión Europea. Los criterios que figuran acá dice que es una mercancía que cumple con el criterio totalmente obtenido o enteramente producido, o una mercancía que cumple con el criterio de cambio de clasificación arancelaria. Según lo que hemos visto previamente, este es un producto totalmente obtenido, dado que no contiene en su composición ningún insumo importado. Por lo tanto, vamos a seleccionar esa opción, a guardar para que se grabe lo seleccionado. Y aquí ya el botón transmitir se habilita, con lo cual podemos realizar la transmisión de la declaración jurada que hemos registrado. Entonces, tenemos ya la declaración jurada registrada, transmitida, pasa por el proceso de calificación, ¿no? Para poder, para que sea aprobada, revisada y aprobada. Vamos a hacer la aprobación de manera rápida para, a continuación, realizar el ejemplo del certificado de origen. Vayan formulando sus preguntas, tal como le había indicado Claudio al comienzo. Al final de esta sesión vamos a responder todas las consultas relacionadas al trámite del certificado de origen. Bien, estamos... Vamos a hacer la búsqueda de la declaración jurada transmitida. Ya estoy ahorita con otro usuario, no soy como usuario exportador, sino soy como usuario de entidad certificadora. Voy a ubicar la declaración jurada del cacao en polvo transmitida para Francia. Selecciono. Asigno dicha declaración jurada. Entonces la declaración jurada ya está aprobada. Salgo de este usuario. Y volvemos al usuario del exportador. Presionamos este botón, este logo de arriba a la izquierda que dice use. Entonces, para poder visualizar que la declaración jurada ya esté aprobada, vamos a la barra superior, en el botón de declaración jurada, y podemos apreciar aquí que efectivamente el registro de la declaración jurada de cacao en polvo para Francia ha sido aprobado hace unos instantes, con lo cual ya podemos ahora solicitar el certificado. Entonces vamos a continuar con el ejemplo de ese producto, para lo cual se va a solicitar un certificado de origen. Volvemos a la diapositiva. Tenemos entonces, aquí está la información del producto para la declaración jurada que ya lo hemos hecho, ya está aprobada. Y aquí tenemos la información de la factura que necesitamos para solicitar el certificado de origen. ¿De acuerdo? De igual manera, ustedes van a tener la dirección o link o el enlace, ¿no? Para la BUCE de simulación o la BUCE alterna, ¿no? Donde ustedes pueden igualmente practicar, ¿no? El registro de un producto, practicar cómo solicitar un certificado de origen. También se les está dando el RUB y el usuario respectivo. Entonces, vamos con el registro del certificado de origen, ya como última parte. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, estamos volviendo a la BUCE alterna con este usuario exportador de ejemplo.
Me confirman, por favor, si se aprecia. Y vamos a realizar la solicitud del certificado de origen, para lo cual presionamos el botón de la barra que indica nueva solicitud. Elegimos la primera opción, que es emisión de certificado de origen. De igual manera, seleccionamos el país de destino, que es Francia, el acuerdo Perú-Unión Europea, la entidad certificadora, que es la Cámara de Comercio de Lima, y presionamos el botón continuar. Aquí se muestra datos de la empresa y datos del usuario. Bueno, si se requiere hacer el cambio, se hará posteriormente, seleccionando esta opción, ¿no?, arriba a la derecha. Pero como no hay ningún cambio que realizar, presionamos el botón guardar formato, y aquí aparece esta serie de pestañas. Recordemos que en la declaración jurada eran solamente 3, aquí en el certificado de origen son 5. La primera denominada datos del solicitante, luego datos del certificado, la pestaña factura, la pestaña de la mercancía y los documentos adjuntos como última pestaña. En la primera vamos a seleccionar la dirección, tal como lo habíamos hecho previamente en la declaración jurada, y del mismo modo le agregamos Perú en la parte final. Presionamos actualizar para que se grabe y pasamos a la segunda pestaña. En esta segunda pestaña vamos a consignar, según lo que indica este acuerdo comercial, el acuerdo Perú-Unión Europea, cuyo formato de certificado tiene campos para consignar el dato del importador, dirección del importador, fecha de zarpe, nombre de la nave, etcétera, es que vamos a ir llenando esta información, tal cual nos lo pide. La empresa se llama, según la factura, France Import ABC. La dirección es Avenida Las Américas 1685, París. La fecha de zarpe, 10 de enero de 2023, la semana pasada. Nombre de la nave, no tenemos nombre de la nave, lo podemos dejar en blanco, y si lo tenemos a la mano, lo digitamos. El medio de transporte, vamos a asumir que es marítimo, y que haya salido del puerto de Callao. De igual manera, llega a destino en un puerto de Francia. Seleccionamos un puerto X. Esta información la podemos tener del BL, por ejemplo, ¿no?, si es que la tenemos, cosa que es importante también adjuntarlo en la solicitud de certificado de origen. A continuación, el campo final indica consulta si esta mercadería ya salió. La mercadería de este certificado ya salió del país, ya zarpó, dado que la nave ha zarpado el 10 de enero y hoy estamos 18, efectivamente, ya zarpó y seleccionamos la opción sí. Llenando toda la información o la necesaria que tenemos a la mano, presionamos el botón guardar, y a continuación vamos a la pestaña factura, donde presionamos el botón nueva factura, y vamos a consignar aquí el número de factura respectiva. Es F001-0259, es un ejemplo. Vamos a seleccionar la fecha de emisión de la factura, que fue el 9 de enero, y vamos a anexar, tal como lo vimos anteriormente, vamos a anexar la factura, el archivo de la factura, que previamente hemos escaneado. Guardamos dicha factura. Ojo con los mensajes que aparecen. Si por alguna casualidad hemos registrado un certificado de origen con el mismo número de factura, va a aparecer estos mensajes, ¿no? Bueno, dado que se trata de un ejemplo,
Este ejemplo ya lo hemos repetido más de una vez como ensayo, es que me aparece ese mensaje, ¿no? Donde dice que el número de factura F001-0259 ha sido registrado en las solicitudes número tal, número tal, número tal. Pero bueno, no importa, ese es un mensaje que de igual manera nos sirve a nosotros de advertencia para tener idea de si esa factura ya ha sido utilizada en alguna exportación específica. Procedemos a cerrar y a continuación pasamos a la siguiente pestaña donde vamos a relacionar la mercancía que tenemos registrada, la mercancía de la declaración jurada, con la mercancía de la factura. Presionamos este botón. A continuación presionamos el botón calificación de origen. Podemos hacer la búsqueda según los criterios de los campos que aparecen a continuación, o en su defecto presionamos directamente el botón buscar para que me muestre todas las declaraciones juradas que hay registradas. Y vamos a seleccionar efectivamente la última, que es la del cacao de polvo, que es justamente la que está en la factura, ¿no? Dado que es una exportación a la Unión Europea, es conveniente que la descripción esté en inglés. En este campo menciona sobre el número, marcas y número de paquetes, eso en caso pues vaya en una determinada cantidad de pallets, ¿no? Bultos sueltos, se coloca. Caso contrario, se puede dejar en blanco, pero el sistema no va a permitir dejarlo en blanco. En todo caso, se coloca un guión únicamente para que el sistema no lo observe. Tipo de bulto. De acuerdo a la información en el PowerPoint, son 500 cajas, vamos a poner boxes, de 5 kilos cada uno, por 5 kilogramos. Un total de 500 cajas. El peso neto es 2.500 kilos, pero aquí lo que se consigna es el peso bruto. Si el neto es 2.500, vamos a suponer que el peso bruto sea 2.600. Colocamos 2.600 y a continuación la unidad de medida, kilogramos. Luego vamos a seleccionar el número de factura. Desplegamos y aparece el número de factura. Ya está. Entonces ya hemos registrado toda la información en esta ventana, presionamos el botón guardar mercancía, presionamos el botón cerrar, y a continuación ya tenemos completada toda la información del certificado de origen, dado que el botón transmitir se ha habilitado. Y este es el número de solicitud del certificado de origen. Podemos darle una vista previa. ¿Cómo? A través de este icono, el icono del Adobe Acrobat. Hacemos clic sobre él y lo que nos va a mostrar es el borrador del certificado de origen. ¿Por qué borrador? Porque aún no ha sido aprobado. Si aún no ha sido aprobado, no tiene numeración que el sistema le haya generado. Y este borrador lo podemos guardar y enviar a nuestro cliente para que de igual manera le dé el visto bueno. Quizá el cliente requiera que se coloque alguna información adicional en el certificado de origen. Por ejemplo, junto a la descripción, quizá quiera que se coloque el número de contenedor de este embarque, o quizá el número de lote de producción del grano de cacao, si fuera el caso. Si tenemos el nombre de la nave, también aparecería. Entonces, ese borrador de certificado de origen lo podemos guardar y enviar a nuestro cliente para que le dé la conformidad. Una vez que tengamos la conformidad del cliente, nosotros como exportadores procedemos a transmitir el certificado de origen. En caso la confirmación haya sido en fechas posteriores, ustedes hayan salido de la sesión de la BUCE, ustedes pueden ubicar dicha solicitud
en esta opción en borradores. En la pestaña borradores ustedes lo encontrarían, ¿de acuerdo? Pero como ya se ha realizado la transmisión, aparece aquí como pendiente de asignar evaluador. Entonces, a continuación, lo que ustedes deben hacer es comunicar a la entidad certificadora, en este caso a la Cámara de Comercio de Lima, que ustedes han hecho la transmisión del certificado de origen, para lo cual ustedes deben de efectuar el pago respectivo de 42 soles con 48 centavos. Se aprobará el certificado, recibirá el pago, aprobará el certificado de origen y ustedes deben acercarse a la entidad para las firmas respectivas del documento. ¿De acuerdo? Pues bien, eso ha sido el trámite del certificado de origen a través de la BUCE. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Volvemos acá. Eso ha sido el trámite del certificado de origen a través de la BUCE. Ese es el link que les había mencionado donde hemos hecho el ejemplo. Ustedes lo van a tener. Y ya para finalizar, procedemos a responder las consultas que ustedes tengan. Caso contrario, nos indicará Claudia si damos por finalizada la sesión. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo? Esa es una pregunta por parte de Josué Sánchez que nos dice, ¿cuánto tiempo demora en aprobarse una declaración jurada? ¿Cuánto es el costo que tiene? Y en el caso de que hubiese algún tipo de notificación por parte de la entidad certificadora, ¿cuánto tiempo te dan el plazo para ser rectificado? El tiempo máximo de aprobación de una declaración jurada es de un día, una vez que nosotros hayamos recibido la comunicación por parte del exportador, por parte del usuario que ha hecho la transmisión. Nos tiene que informar sobre el número de solicitud, procedemos con la evaluación y máximo un día. Eso en el caso de que esté correctamente llenada. Caso contrario, si hay algún error, se notificará y ahí se puede prolongar 2 o más días. Y esa subsanación el exportador tiene que, pues, realizarla a la brevedad, dado que el sistema tiene como plazo hasta 3 días máximo, me parece, no recuerdo bien, 3 días máximo para que subsane la solicitud. Si no, queda caduca y tendrá que ingresar una nueva. El costo de la declaración jurada no hay ningún costo, porque como parte de la primera etapa de todo el trámite, registrar un producto o realizar la declaración jurada de un producto no tiene ningún costo. El pago es en la segunda etapa, cuando se solicita el certificado de origen, que es de 42 soles con 48 centavos. Ok, siguiente pregunta por parte de Mariana Salcero dice, buenos días, voy a exportar harina de plátano, la mercancía hará un transbordo en otro país, ¿puedo acogerme al TLC? Sí, claro que sí, claro que sí. Todos los acuerdos comerciales indican en alguna parte de las reglas de origen o de las normas para calificar origen que en principio la mercancía tiene que ser transportada directamente desde el país de origen hacia el país de destino, donde se va a consumir la mercancía. Pero dadas circunstancias típicas o en la práctica, ¿no? Esto no sucede. En muchos casos la mercancía pasa por más de un país, ¿no? Para lo cual pues no se estaría cumpliendo con el principio de transporte directo. Entonces, cuando hay un paso por un país X que no forma parte del acuerdo, o cuando hay un transbordo de la mercancía, tiene que haber los sustentos necesarios de que se ha realizado dicho transbordo, ha permanecido en la aduana del país intermedio y que no se haya nacionalizado. Entonces, esa documentación que sustente pues, el transbordo, ¿no? de un medio de transporte a otro, para finalmente que llegue a destino, es necesario para el importador final, dado que con ello puede acogerse a la preferencia, adicionalmente al certificado de origen, ¿no? Si no, le estarían pues objetando el origen respecto pues a un transbordo en un país X y que pues no haya sido realmente transbordo, sino que se haya nacionalizado. Por eso tiene que contar con toda la documentación que sustente el hecho. Siguiente pregunta por parte de Carlos Mori.
Hola, ¿es necesario que mi productor haga la validación en la calificación de la declaración jurada o puede otorgarme algún poder para realizarlo como exportador? Sí, el sistema BUSE cuenta con esas dos opciones, que el productor mismo registra la declaración jurada, se aprueba por la entidad y luego el productor le cede, le otorga la declaración jurada a un exportador X para que pueda solicitar el certificado de origen. O también está la otra opción, la que el exportador puede recabar información del productor, ¿no? Con una autorización, ¿no? que le da el productor para que con la información que le está brindando pueda registrar la declaración jurada y así poder solicitar el certificado de origen. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿no? Nosotros recomendamos la primera porque muchas veces, y lo sabemos en todos estos años, muchas veces cuando el productor brinda la información al exportador, a veces se pierde en el camino o no se percibe bien la información y se registra de manera errónea. Entonces, es preferible que el productor mismo registre la declaración jurada para que luego se la asigne al exportador. Pero cualquiera de las dos modalidades es válida. No hay problema. Siguiente pregunta nos dice Kelly Córdoba. ¿Dónde puedo revisar todas esas reglas de calificación del producto? Ah, ya. Eh, a ver si nos remitimos al comienzo. Bueno, cuando mostré los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú, puse en la parte inferior la fuente donde ha sido obtenida. Y ahí en la página www.acuerdoscomerciales.gov.p puede encontrar las reglas de origen de cada uno de los 22 acuerdos comerciales que Perú tiene vigente. Y, y poder pues determinar, según el producto que vaya a exportar, cuál es la regla que le corresponde a dicho producto según el acuerdo comercial. Justamente aquí se puede visualizar, ¿no? Fuente acuerdoscomerciales.gov.p. Bueno, acá hay una siguiente pregunta por parte de Ryan que nos dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación se puede solicitar el certificado o cuánto tiempo tiene la validez, entendiendo que se refiere a la declaración jurada? Y creo que, bueno, pregunta acerca de un ejemplo de cómo es un certificado de origen. Ya, correcto. Bueno, una vez que el exportador cuente ya con la factura de exportación y sabe que está próximo a realizar el despacho, ya puede solicitar el certificado de origen, pero si no cuenta con la declaración jurada, ahí tiene que adelantarse a ello, ¿no? Primero registrar el producto, puede considerar pues 2, 3 días, ¿no? Como tiempo máximo, registrar el producto y de ahí recién ya solicitar el certificado de origen. O sea, con cuánto tiempo de anticipación es indistinto, ¿no? Porque el certificado, de igual manera, lo aprobamos en un solo día, así como la declaración jurada. En la mayoría de los casos, ¿no? Siempre y cuando esté todo conforme. En caso de haya algún error, se tendrá que subsanar y la subsanación pues implica días adicionales. Pero el certificado de origen se solicitaría pues ya cuando se cuente con la factura de exportación emitida. Hay algunos casos en que ciertos exportadores tramitan o solicitan el certificado de origen cuando la mercadería ya zarpó. Y es que justamente esperan hasta que se embarque la mercadería para tener toda la información necesaria, como el peso, por ejemplo, para completar la factura y de ahí recién emitir la factura, el mismo día del zarpe. Y luego acuden días después a solicitar el certificado de origen, para lo cual no habría problema, porque los acuerdos comerciales también mencionan que es posible solicitar el certificado de origen cuando la mercadería ya haya zarpado, ya se haya despachado. Eso. Siguiente pregunta, por parte de William Stella. ¿Los agregados al certificado de origen es de acuerdo al trato entre exportador e importador o no? La información adicional se refería, sí, cualquier información que se agregue al certificado de origen es a requerimiento del importador o según conveniencia también del exportador, ¿no? Habíamos hecho el ejemplo donde
no se había consignado el número de contenedor, pero en algunos casos los clientes requieren que aparezca el número del contenedor en el certificado, requieren que aparezca también información adicional, ¿no? De transporte, peso neto también. Se consigna el peso bruto, pero aparte quiere que vaya también el peso neto. Entonces, sí, es indistinto. Con que vaya toda la información que requiere el formato, no hay problema en que se agregue información adicional, ¿no? Para ello también existe un campo específico llamado campo de observaciones, donde puede consignarse dicha información extra. Bueno, nada más que agradecer a ti, Claudia, agradecer a ProPerú, ¿no? Como institución importante, abocado pues, a fomentar el comercio y el turismo. De igual manera, aquellos que han participado, las gracias, ¿no? Por sus preguntas, por estar atentos a esas recomendaciones, a cómo hacer el trámite de certificado de origen nuevamente. Y que si tuvieran alguna consulta adicional, en pantalla se muestra mi correo, por favor, para que puedan escribirme. Se ha mostrado un ejemplo particular, pero Perú exporta una diversidad de productos, una amplia gama de productos, para los cuales son casos muy particulares que tiene que tratar, determinar las reglas de origen, definir el acuerdo específico según el producto, si es que hay más de un acuerdo para un país determinado, etc. Entonces, consultas que hayan quedado de repente pendientes, pueden formularlas a mi correo y nuevamente gracias por todos. Un buen inicio de año a todos los asistentes, y Claudia, a todo Perú. Feliz 2023 y hasta una próxima oportunidad.